Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo dedicado a la escenografía de la Segunda Guerra Mundial. Si hablamos del desembarco de Normandía, todo el mundo sabría por el tipo de escenario dónde situar sus tropas, tanto en el bando aliado como en el bando alemán. Pues bien, vamos a desarrollar una serie de elementos de escenografía míticos, vamos a decirlo de algún modo, para poder poner en nuestras mesas de juego. Si tenemos que dar una pincelada rápida, diríamos que el desembarco de Normandía, o bien la llamada en clave Operación Overlord, fue una operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que culminó con la liberación de los territorios de Europa ocupados en este caso por la Alemania nazi. La operación dio comienzo el día 6 de junio de 1944, más conocido como el Día D, con el desembarco de Normandía. Aquí sí es importante que nosotros vamos a entrar a ver paso por paso un poco los detalles en los que podríamos destacar cualquier elemento de escenografía a nivel histórico que podríamos diseñar para nuestro tablero o nuestra mesa de juego. Como en este caso todos los comandantes alemanes eran conscientes de que aunque el muro atlántico no era capaz de detener el desembarco por sí solo, al menos podrían debilitar enormemente al enemigo una vez tomara tierra, canalizar sus movimientos y entretenerlos lo suficiente como para que las reservas pudieran intervenir desplegándose en el margen de unas pocas horas y poder contraatacar y devolver en este caso al bando aliado otra vez al mar. Teniendo esto en cuenta, vamos a desarrollar los siguientes puntos a tratar, como son elementos que había en la playa de Normandía. Todo aquel aliado que quisiera pisar la playa se iba a encontrar con una serie de peligros que vamos a citar. Uno de los elementos característicos dentro de lo que es el desembarco de Normandía es el Legion-Walker. Era fundamentalmente un tronco apuntalado en ángulo con la parte más elevada dirigida hacia tierra. Su objetivo era entorpecer la llegada a la orilla de las lanchas aliadas, y cabe mencionar que había como varios tipos, o mejor dicho, dos tipos de los que yo tengo conocimiento. Si alguno tiene alguna idea más o información más referente a este tipo de troncos, pues que nos los haga llegar en la caja de comentarios. Yo lo que tengo mención es que había algunos de estos troncos que tenían cuchillas de acero capaces de rajar el fondo de estas embarcaciones, pues evidentemente con el fin de que no llegasen a buen puerto, y nunca mejor dicho. Y luego por otro lado también había otro tipo, que era el de las minas adosadas a estos troncos. Otro de los elementos interesantes que había en las playas eran las famosas puertas belgas, también conocidos estos obstáculos como obstáculos C. Eran estructuras metálicas que habían sido utilizadas en 1940 tanto en la línea Maginot para cortar las carreteras e impedir el paso, como también en la llanura belga, donde sí es verdad que se desplegaron cadenas enteras de estos obstáculos para impedir el paso de los Panzers, digamos que sin éxito alguno. Recuperados por los alemanes, sí es cierto que fueron trasladados a las playas para bloquear el acceso a las lanchas del desembarco. Ahora, un elemento bastante característico, por no decir el más famoso, que yo pondría a la hora de jugar una mesa de juego simulando este desembarco, serían los tetaedros, que pues eran estructuras piramidales. La composición normalmente era de acero o cemento, y a veces pues una mina teler eran las que estaban encima, ancladas a la playa con bloques de hormigón
Su función era reventar el fondo de las lanchas, evidentemente. Otro elemento de escenografía puede ser el típico cráter provocado por la artillería, ¿no? Donde deja un poco al refugio a esas tropas que van corriendo por la playa y que les den esa cobertura, ¿no? Sí es cierto que hay distintos tipos de molde de resina, a través también de poliespan, de masilla, pastadas, por ejemplo, donde cada uno puede desarrollar a su criterio ese tipo de elementos de escenografía de una manera bastante económica y que al final pues vista nuestra mesa de juego. Si somos partidarios de cogernos a la hora de jugar el bando alemán, pues evidentemente va a estar de nuestro favor el poder utilizar esos búnker tan chulos que al final decoran nuestro tablero de juego. Los búnker que los hay de distintos tipos, como todos bien sabemos. Cito que bueno, había desde los búnker quizá a lo mejor un poquito más pequeños, como eran los que desarrollaban guarniciones con MGs que hicieron estragos durante el desembarco de Normandía, hasta las típicas casamatas de artillería. Cito el modelo tipo H669. Se me viene a la cabeza aquí un modelo concreto de búnker que desarrolló en plástico de Warlord Game. Os lo recomiendo por lo característico, aparte del tipo, y bueno, por lo vistoso, evidentemente, a la hora de jugar. Sí es cierto que las casamatas de artillería servían para alojar esos cañones o piezas contra carro de 50 milímetros, cuya función pues era batir la playa en enfilada, motivo por el que pues tenían que tener un grueso parapeto, evidentemente, lo que hacía pues eso, proteger la tronera de los distintos ataques que hubiese tanto en la playa como el mar. Otro de los elementos de escenografía que podíamos utilizar, yo creo que a lo mejor pues quizá son de los que menos he visto en mesa de juego, es el Tobruk, que es un búnker, normalmente a lo mejor es por eso, porque suele ser subterráneo, con un agujero en una superficie para disparar el arma, pues yo que sé, ya fuera un mortero, o una ametralladora, o una torreta de tanque. Bueno, pues era algo también típico y recurrente, que fueron quizás las más utilizadas durante todo lo que es el muro atlántico normando, y muchas de ellas pues perduran a lo largo del día de hoy en las playas de Normandía. Con el tema de los tableros de juego, pues evidentemente la mayoría jugamos con la medida estándar de tablero Wargame, que suelen ser 180 por 120 aproximadamente, y esto puede utilizarse para poder representar algo como el desembarco, pero sí es cierto que hay mucha gente que, como ve muy mítico esto y para desarrollar cierta profundidad a este escenario, lo que suelen hacer es agrandar esas medidas, o bien juntando tableros, no sé, o teniendo tableros concretos donde poder colocar toda esta escenografía tan chula. Con el tema de tapetes, pues sí es cierto que a día de hoy los tapetes han evolucionado muchísimo, hay distintas marcas, no voy a nombrar a ninguna concreta, pero sí es cierto que hay mucha gente que compra tapetes ya hechos a nivel de imagen o fotográfico, donde pues el material se puede apreciar que es de muy buena calidad, con muy buen color, y eso pues nos ayudaría un poco a desarrollar quizá a lo mejor esa orilla, ¿no? de la playa, o esa misma arena, donde a veces en los tapetes pues desarrollan algunos elementos, como puede ser impactos de artillería, de morteros, etcétera y tal. Con lo cual nos viene genial. Y luego, por otro lado, hay gente que se le ocurra mucho más, como puede ser pues a través de tableros de poliespan, etcétera, donde cada uno va desarrollando ahí ese diseño personal y exclusivo para desarrollar
todo lo que es la orilla, inclusive las entradas a la zona ya más interna de Normandía, con la zona de búnker incluido, etcétera y demás. Así que yo particularmente creo que es una de las mesas que al menos cualquier wargamer amante de la Segunda Guerra Mundial debería de probar por lo menos a jugar. Como siempre yo digo que este tipo de escenarios, por la escenografía, por la predisposición a poner distintos tipos o elementos de escenografía, es importante que haya gente dispuesta a cedernos a lo mejor ese material, compañeros, asociación, etcétera, para poder hacer este tipo de escenarios, ¿no?, que se lleven a cabo. Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado. Esto era todo. Quería ser rápido y conciso para tener este tipo de vídeos a modo de que la gente tenga una idea de lo que se necesita para poder representar un escenario como es el desembarco de Normandía. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y nada, siempre quedo a vuestra disposición en la caja de comentarios donde podemos entablar pues ese diálogo. Gracias a todos.